Recorrió un largo camino antes de llegar a la Cámara de Diputados del Congreso. Fue canillita, obrero metalúrgico, piquetero y creador de varios emprendimientos sociales destacados que le cambiaron la vida y le dignificaron la vida a numerosos desocupados, a miles de desocupados. Hoy, en Dímelo Tú, Héctor Toti Flores. Bienvenido, Héctor Toti Flores, a Dímelo Tú. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. Piquetero a partir de los 90, diputado nacional desde el 2007. Fue el alma de una cooperativa de desocupados que hasta exportó ropa a Italia. ¿Cuál es el sueño hoy de Héctor Toti Flores? Bueno, yo después de haber experimentado de que hay muchas cosas que uno sueña y que se transforman en realidad, desde lo más particular que es nuestra cooperativa, es seguir pensando en que estas experiencias de empresa social se puedan replicar en todo el país. Pero quizás el sueño más grande es que este país sea parecido a lo que nosotros hicimos en La Juanita, porque es verdad esta historia que tenemos de ser piquetero, de pronto empezar a pensar que es el trabajo lo que dignifica, que es la educación lo que genera oportunidades. Estando en la situación que estábamos, era casi una locura. Y empezar a pensar en un país integrado desde nuestro lugar de exclusión también aparecía como algo que era muy raro, donde nunca entramos en lo que otros prefirieron entrar, que era en tomar los planes sociales. Yo sueño con que haya un país donde la cuestión de la dignidad esté presente, y que para ser una persona digna, sin lugar a duda, tenemos que tener coherencia entre nuestro pensar, entre nuestro decir y nuestro hacer. Y yo creo que hay muchas experiencias que se están pareciendo a lo que nosotros hicimos. Y por supuesto que esto te abre oportunidades, ¿no? Porque si usted me pregunta hoy a mí, ¿algún día soñaste con ser diputado? Sinceramente, honestamente, No. Le digo que no. Pero bueno, esto es a donde me llevó la vida, ¿no? ¿No soñaba con ser diputado cuando era canillita y cuando conoció al pibe rico, que fue el que le dijo que el trabajo era lo que le iba a dar la libertad, ¿no? Cuéntenos sí. Un poco esa historia. No, la verdad que no, a mí me gustaba mucho leer y esas cosas, siendo muy joven, siendo niño casi. Y lo más que quería era uno armar una familia, tener un trabajo y pensar en que uno podía colaborar a lo mejor en la construcción del país desde este lugar que era ser un trabajador. A mí el estar desocupado me cambió la vida, es decir, empecé a hacer otras cosas que jamás en mi vida hubiera pensado hacer. Y eso creo que tiene que ver con que el tema de los sueños que uno va teniendo, cuando es colectivo, de pronto la vida te lleva a tener que cumplirlo vos. Yo creo que cuando era chico y estaba allá en Feliciano con el pibe rico, por supuesto que soñaba con un país mejor. Primero porque yo vengo de una familia muy pobre, de un pueblo pobre de la provincia de Entre Ríos. Y entonces soñaba con que mi familia estuviera mejor, que mis hijos tuvieran la posibilidad de estudiar, de ir a la universidad, y aspirar a lo que aspirábamos muchos de los que veníamos del interior del país, que es ser en algún momento una familia de clase media, ¿no? Cuando vinieron de ahí, de Entre Ríos, sus hermanos primero y usted después con su madre, ¿no? Así vinieron a vivir a una villa. ¿Cómo se vivía en aquel momento en una villa y cómo es hoy, digamos, por lo que usted puede ver con su trabajo ahora quizás como diputado social, que puede ver cómo funcionan ahora las villas? La verdad que el pasaje que hacían los que veníamos del interior a las villas se veía como algo natural, digamos, ¿no? Porque la migración que había hacia la ciudad generalmente estaba determinada con que vos podías mejorar tu calidad de vida. Claro. Yo siempre me acuerdo que mis hermanos decían, bueno, allá tenés la televisión, la heladera eléctrica, vos podés acceder a eso.
Ahora, no te decían la otra parte que tenías que vivir en una villa, pero la villa todavía era un lugar donde había ciertas costumbres de los que veníamos del interior. Códigos, ¿no? Código, donde de alguna manera te protegían al que venía del interior, porque también la discriminación que se sufría en esa época era difícil de llevar, pero ahí tenías como protección. Yo creo que en la vida a mí me ha tenido, he sido una persona de suerte, porque siempre he estado de alguna manera protegido. Yo jugaba al fútbol, era chiquito de cuerpo, y siempre los más grandes me protegían. En la villa también, cuando vos llegabas, te protegían. Hoy eso cambió absolutamente, ¿no? Hay como una cultura donde el más vulnerable tiene que cumplir los roles más difíciles en la sociedad. Antes ese era un pasaje, y hoy yo digo que es muy difícil de alguien que viene del interior y que diga, yo voy a la villa, como a mí me pasó, estoy un año y después me compro un terreno y salgo de ahí. Ahora es todo lo contrario. Aún los sectores de clase media, que a lo mejor vienen del interior del país y vienen al conurbano, saben que van perdiendo esa condición de clase media y se sumergen en un mundo y es difícil donde salir. Es muy difícil ¿Y salir. ¿Qué solución? ¿Qué haría usted si pudiese tener la posibilidad de cambiar, digamos, la realidad de hoy en las villas? ¿Qué medidas políticas, qué acciones políticas se pueden hacer? Bueno, yo creo que hoy lo más importante es definir que esos lugares no está la gente que ha elegido vivir en la villa. Creo que la historia, como yo la cuento, le pasa a muchos que ni siquiera saben qué es una villa, cómo vienen, aún con la comunicación que hay hoy, cómo se vive, cuál es el estado degradante de la vida en la villa. Y hay como una falsa idea de que los que están en la villa no quieren que el Estado esté presente ahí. Si usted hoy hace una encuesta y pregunta si quiere que haya salita de primeros auxilios, que haya escuela, que haya una comisaría, estoy seguro que el 95% de la gente dice que sí. Y después está el resto, que generalmente son los jefes de las bandas y todas esas cosas, que cuando le dicen a usted que ahí va a tener impunidad, se va a ese lugar, claro. Es parte de una lógica. El Estado ha abandonado la idea de transformación de esos lugares. La primera medida que tendríamos que hacer en las villas debería ser un plan de urbanización, es decir, que en estos lugares donde se fue desarrollando la vida tenga una organización y todo lo que necesitan. Que partan de tener lo que necesitan, qué sé yo, agua, cloaca, gas, que sea normal, que estas personas también vivan en la normalidad. Y después el Estado debería dar prioridad, por ejemplo, a la educación. Yo hablaba con Juan Liach alguna vez, ¿no?, sobre la cuestión de educación. Él me decía, la verdad que hay como un contrasentido en esta cuestión de la educación. Hay escuela de doble jornada en los sectores de clase media y hay escuela de 2 o 3 horas de clase en los sectores más pobres. Y si la familia de clase media tiene la posibilidad de que a su niño educarlo en su casa, vía que son profesionales, que son profesionales o que tienen a alguien o que tienen un hermano, mientras que en las familias pobres, que encima hay veces en esta familia tienen su papá o su mamá que son analfabetos, cuando salen de la escuela ya no encuentran otro lugar donde estar contenido, donde poder ser educado, y los chicos van a la esquina. Es más, si el chico hasta si pidiera ser educado, hay veces los papás no saben cómo hacerlo y por lo tanto esto genera más violencia, porque la impotencia de enseñar a tu hijo genera violencia. Bueno, anda a preguntarle a otro y van buscando referentes por fuera de la familia. Claro. Entonces el Estado debe intervenir, debe ser mucho más tiempo contenido el niño en los barrios pobres que en los barrios de clase media. O sea que la historia es urbanizar esos barrios, urbanizarlos con sala de primeros auxilios, con escuelas, con deportes, ¿no? Con organizaciones que contengan a la gente que realmente quiere tener una vida normal. Yo creo que en esto también uno cuando se pone a profundizar el tema, yo tenía la idea de que, por ejemplo, el deporte en los sectores pobres, en los niños, era como muy accesible y había prioridad. La otra vez
hablando con Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social, me decía, estadísticamente hacen más deporte los niños de los sectores medios, porque son los que le inculcan que vaya, claro, la importancia que tiene el deporte para desarrollar en la vida. Bueno, hay que cambiar la cultura y empezar a generarle espacio donde el niño puede estar mejor que en su casa. Esa es la idea, En ¿no? aquel momento, Toti, cuando ustedes empezaron, digamos, a moverse como piqueteros en el 93, fue... 94. En el 94 96, sí. usted se quedó sin trabajo como obrero metalúrgico, tuvo un accidente, le dieron una indemnización, empezó con un emprendimiento. Y ahí, digamos, después del 2001 empezaron los planes sociales y ustedes le dijeron que no a los planes sociales. Claro, ¿Por qué hicieron ese no? ¿Por qué pusieron ese no por delante teniendo tanta necesidad? En realidad la gran propuesta de los planes sociales así masivamente se dio en el 97, digamos, ¿no? Que fue respuesta a la gran desocupación. Y nosotros siempre decimos que no sabíamos bien qué hacíamos. En realidad fue una actitud de rebeldía, porque yo soy piquetero de esa época donde era difícil ser piquetero. Primero asumir que estaba desocupado, porque había una gran culpa, y después hicimos todas las cosas que han hecho los piqueteros, ¿no? Nosotros no nos ponemos ahí como los piqueteros buenos. Pero fue un grito de dignidad, creo, ¿no? En ese momento decir, bueno... Decir que no a los planes. La dignidad es algo que es muy difícil de explicarlo conceptualmente. En algún momento se dice que no. Yo estos días escuché una parábola sobre la cuestión de la dignidad que contaba un conductor de televisión, cómo lo podía explicar en la universidad. Él decía que en el desierto había un hombre que se estaba muriendo de sed y bueno, le aparece de pronto un jinete que le dice, tengo una cantimplora con agua, te lo doy, pero a cambio tenés algunas contrapropuestas, ¿no? Y entonces el hombre desesperado dice, bueno, decime, dice, bueno, tenés que darme todos tus bienes, era un hombre rico, que se a cambio de la cantimplora con agua, y el hombre dice sí. Y después dice, bueno, pero no es todo eso, también tenés que arrodillarte y besarme los pies. Y el hombre dice, no, eso no. Y camina hacia la muerte. Yo creo que ese es el tema. En algún momento decís, esto no puede ser. Esto no es lo mío, prefiero caminar en el desierto sin agua. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. De pronto todo se justificaba, digamos, ¿no? Estábamos en el primer mundo, el dólar 1 a 1, y había millones de personas que quedaban desocupadas. Alguien le tenía que decir que no, porque veíamos que los planes sociales eran de alguna manera la muerte lenta, digamos, ¿no? Iba a cambiar la cultura del trabajo, era la cultura de la sobrevivencia de pronto, y nosotros no queríamos eso, porque también en este sentido hay que decir que los desocupados hay veces se lo estigmatiza que no quieren trabajar, pero esto fue política de Estado. Claro. El 2001 se hizo tremendamente necesario. Nosotros claro, era necesario que hubiese un asistencialismo en ese momento. Yo creo que sí, pero y ese fue el momento más difícil, claro, digamos, ¿no? De decir que no, y ustedes dijeron que no en ese momento. Nosotros dijimos que no, más que nada por una cuestión de coherencia, ¿no? Estábamos comprometidos con mucha gente que le decíamos el plan social no va a cambiar. Y bueno, ese era nuestro límite, y había que ser coherente, aunque sufriera mucho como sufrieron nuestra familia, ¿no?